Hola amigos, hoy os voy a contar algo que va a ser un poco duro, va a picar mucho, va a escocer, pero me parece que es algo serio. Y no solo os agradecería que lo vieseis entero, sino que incluso me ayudaseis a difundirlo, porque las cosas que nos rodean, el mundo que nos rodea, solo puede cambiar si estamos muchos implicados. Si esto lo censuran y dentro de 2 días lo quitan, no hemos avanzado nada. Veréis, voy a hablaros del fraude de la democracia, del fraude de la política, de cómo está todo esto montado, de cómo estamos controlados. Y es posible que eso, digo que ya no guste, por eso la única forma de que podamos salir de ese control, la única forma de que obligar a que los políticos cambien las cosas y sean una democracia real, es que todos nos concienciemos de ello, ¿no? Antes de empezar, quisiera aclarar que todo lo que os voy a poner aquí, bueno, todo no, la buena parte, sobre todo la primera parte de lo que os voy a poner, no es una cosecha mía, no es un loco que se le ha ocurrido aquí 4 cosas, sino que está basado en cosas que he aprendido de un maestro al que sigo, que es don Juan Miguel Zunzunegui, que lo tenéis aquí. Juan Miguel Zunzunegui es doctor en humanidades y tiene un montón de títulos, es profesor en una universidad en México, ha escrito una veintena de libros, es una persona que yo recomiendo seguir, la sigo por internet, se aprende muchísimo de él y yo os recomiendo que lo busquéis por YouTube y sigáis sus clases y sus lecciones, que son una maravilla. Así que luego a partir de esas ideas que yo he aprendido de él, voy a aplicarlas a lo que es la España y vemos cómo está la situación española y cómo nos controlan, cómo nos manipulan y cómo los que mandan siempre son los mismos desde el origen de la humanidad y las cosas solo pueden cambiar, no van a depender de ningún partido político milagroso, sino que solo puede depender de nosotros. En fin, empezamos. Bien, desde el principio de la civilización hasta más o menos, el siglo XVI, el poder estaba organizado de la siguiente forma, de una forma piramidal, ¿no? En el que la cumbre, el pico de esa pirámide, está lo que se llamaba la nobleza, ¿no? Pero eso no solo en Europa, en China e incluso en la América precolombina, ¿no? Es curioso cómo todo se hace igual, incluso en territorios donde no están conectados, pero siempre se organiza igual. Esa pirámide, en la cumbre, como digo, está la nobleza, debajo está la casta, digamos, de los sacerdotes, de los curas, de los religiosos, por debajo está la de los soldados y abajo del todo está lo que es el campesinado, los comerciantes, los artesanos, etc. Y toda esa pirámide está sustentado sobre la tierra, sobre el suelo, que es de donde se extraen las riquezas, bien en forma de agricultura, de ganadería o de minería. Toda esa riqueza que sale de la tierra es propiedad de los nobles, aunque ellos no lo trabajan la gente de abajo, los siervos. Los siervos trabajan y no tienen, bueno, derecho a nada, porque todo depende de sus señores. Esa estructura es así, os la explicaron en aquella época, hasta el siglo XVI, como decía, en orden, en base a que eso lo ha decidido Dios, por ley divina, ¿no? O sea, el rey es rey porque lo ha decidido Dios. Y la gente de abajo se tiene que conformar en ser de abajo, pues porque Dios lo ha decidido así. ¿Realmente Dios decide estas cosas? Evidentemente no soy ateo y os puedo asegurar que Dios tiene otra cosa. Y en caso de que exista, se dedica a otras cosas que a distribuir, es decir, quién tiene que tener el poder, quién no. Pero para eso está la casta sacerdotal, para eso están los religiosos, que son los que, hasta la Edad Media, incluso hasta ahora, ellos pelean por tener el control de la educación y la concienciación y el adoctrinamiento incluso, ¿no? Ellos son los que le explican al pueblo o les adoctrinan desde pequeñitos, desde los colegios, desde las universidades, que las cosas son así y que te tienes que conformar con lo que hay.
el rey es rey y la nobleza está arriba porque lo ha decidido Dios, y tú estás abajo porque así lo ha decidido Dios, y confórmate con lo que hay. Bien, y si no lo quieres admitir, tienes varias opciones. O la hoguera, te aclaran hereje, o los soldados se dedican, si la revuelta es muy numerosa, ahí están los soldados, en la tercera capa, para fuerza meterte en cintura, ¿no? Y toda esta casta, tanto de los nobles como de los sacerdotes, como la de los guerreros, está sustentada, está alimentada y está mantenida por los de abajo, por los que no tienen ningún tipo de derecho. Bueno, eso es así, como decía, desde los orígenes de la civilización hasta básicamente el siglo XVI. En el siglo XVI ocurren unos cambios interesantes. En Italia, que es un país, bueno, el continente, la península itálica, es un sitio estratégico magnífico que se hizo propicio para el comercio entre Oriente y Occidente. Y eso favoreció el que existiera una serie de familias de comerciantes que se hicieran muy ricos, como fue el caso de los Medici en Florencia, o lo de los Sforza en Milán, o los Duque en Venecia, ¿no? Esos comerciantes, gracias a su situación estratégica, le hacen tener mucho dinero, un gran poder económico. Y aquellos, allí no hay reinos, sino que lo que se conforme son unas ciudades-estado. Son tan ricos que se permiten, bueno, pues todo lo que es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, que significa el renacimiento de la cultura helénica, porque allá sobre 1453 cae Constantinopla y los otomanos empiezan a invadir la que es Grecia, y los griegos huyen y empiezan a influir, su cultura se refugian en Italia, influyen en ellos, y por eso se habla del renacimiento de la cultura griega, helénica. Y no solo eso, sino que esos comerciantes, al tener tanto dinero, se pueden permitir el lujo de prestar esos dineros a los reyes de su entorno, que como siempre se meten en cuestiones de guerra y eso vale un dineral, acaban pidiendo préstamos. Y esos comerciantes empiezan a convertirse en lo que son hoy día banqueros financieros. Bien, los banqueros financieros y grandes comerciantes, como decía, tienen un gran poder económico, pero le falta el poder político. El poder político es importante porque el poder político es el que decide, el que pone las normas y el que les permite que al rico sea más rico, ¿no? Porque las leyes le favorecen. Entonces, aquí tradicionalmente hasta el siglo XVI los comerciantes han estado abajo junto con los campesinos, y ahora por cuestiones económicas parece ser que pueden ascender a la cumbre de la pirámide que se hablaba antes. Pero no es así, porque Dios no elige comerciantes ni financieros, Dios elige a reyes o nobles, y ahí hay una pequeña dificultad. Pero también en el siglo XVI ocurren otra serie de circunstancias que vienen a favorecer a estos comerciantes, a estos primeros financieros, ¿no? Y surgen señores como, por ejemplo, Lutero. Lutero es un señor que, ya sabéis la historia, ¿no? Él ve que se venden unos papelitos, no recuerdo cómo se llaman ahora, para que salvar de los infiernos a los familiares de la gente, y la gente humilde pagaba para sacar a sus familiares del purgatorio o del infierno, de los que eran, bueno, ya me acordaré. La cuestión es que Lutero, que ve eso bastante injusto y que no lo ve reflejado en la Biblia, va a quejarse al Vaticano, y allí se encuentra lo que se encuentra, que el Papa es el principal culpable. De hecho, el Papa, que está tratando de convencer por qué los de abajo tienen que conformarse en ser pobres, porque los pobres heredarán la tierra, porque, como dice la Biblia, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Todo eso es un rollo, porque ellos son los primeros que se están enriqueciendo con la venta y está a punto de acordárseme. Ya me acordaré.
Y entonces sale escandalizado de allí y empieza a coger la Biblia, la transforma, la traduce al alemán y empieza a desacreditar, a desautorizar al Papa. Y crea lo que llaman la Reforma, el protestantismo. Ahí empieza a caer, de esa pirámide que os comentaba antes, empieza a caer lo que es el discurso de la parte de la Iglesia y empieza a desmoronarse la pirámide. Otro de los elementos es también de esa zona, es, por ejemplo, cuando Copérnico, o bueno, sabes que, como he dicho antes, la religión son los que tienen el control del conocimiento, de la educación y también de la investigación, ¿no? Y son sacerdotes, son Copérnico o son, por ejemplo, o incluso Darwin, ¿no? Esta gente no tratan su labor como científicos, no están para desacreditar o demostrar la inexistencia de Dios, sino para dar explicación a las cosas, ¿no? Ellos se dan cuenta de que todo lo que antes se explicaba porque Dios lo ha querido así, que era como se hacían las cosas antes, empieza a aparecer lo que es la ciencia, ¿no? Que las cosas tienen una explicación diferente a que las cosas son así porque Dios lo ha querido, ¿no? Copérnico, como sabéis, demuestra que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Ya digo que la labor de la ciencia no está en desacreditar o demostrar la inexistencia de Dios, pero al tardar de dar explicaciones a las cosas al margen de como se hacía antes, de la creencia de Dios, sino que todo tiene una demostración y además con el método científico te lo pueden demostrar que tienen razón, empieza a desvanecerse esa idea de Dios y por lo tanto de que esa estructura en la que el noble está arriba y el campesino está abajo se empieza a desmoronar. Y entonces, por tanto, eso es propicio para que encuentren su oportunidad estos banqueros y financieros que están arriba. Y empiezan a construir lo que es una nueva pirámide, a partir del siglo XVI, en el que arriba estarían los comerciantes financieros, abajo estarían los científicos sustituyendo a los religiosos, por abajo estaría la clase guerrera, la de los soldados, como siempre, y abajo seguiría el campesinado y los artesanos y demás. Pero a esto le falta el por qué las cosas tienen que ser así, por qué el de arriba tiene que estar arriba, estos nuevos de arriba, estos financieros, estos banqueros, por qué tienen que estar arriba y los de abajo tienen que seguir siendo abajo si ya no hay una explicación divina, ¿no? Si ya no lo decide Dios, ¿no? Ahí la cosa se empieza a complicar, no sé si fue, no sé quién fue aquel que dijo, no sé si fue Descartes o no, creo que fue, hoy es un mal día para mí. Aquel que dijo que la civilización no elimina la barbarie, sino que la sofistica. Voltaire, creo que fue. Bueno, y efectivamente esta nueva pirámide es un poquito más compleja, ¿no? La sociedad se va cada vez complicando, se va... y ya digo que en esa estructura piramidal el científico no está para desacreditar. Entonces necesita una razón para explicar por qué el de arriba tiene que estar arriba y el de abajo tiene que estar abajo. Y parte de esos científicos los filósofos encuentran un motivo, y el motivo es la democracia. ¿Por qué el de arriba está arriba y tú estás abajo? Porque lo has votado tú. Porque tú lo has votado. Y te tienes que conformar. Si antes te tenías que conformar que Dios decidiera que los nobles estuviesen arriba y tú estuvieses abajo, ahora te tienes que conformar de que el de arriba está arriba y tú estás abajo porque lo has decidido tú mediante unas elecciones. Lo de la primera pirámide era falso. Dios no elige a quién está arriba y quién está abajo. Y la democracia tampoco, también es falso. Y ahora lo voy a explicar por qué. Porque en realidad, aunque tú elijas al que está arriba, al final el que está arriba no hace lo que tú quieres. Eso es lo que faltaba, ¿no? Que tú decidieras, que tú mandes, ¿no? Como dice la Constitución española, ¿no? La soberanía reside en el pueblo. No reside en el pueblo, eso es un rollo, ¿eh? Por eso digo que es un montaje complejo, ¿no? Entonces, volvamos a recapitular, ¿no?
Tenemos una nueva pirámide en la que arriba están los financieros, los banqueros, los grandes comerciantes, abajo está la ciencia, los soldados y la gente de abajo, los trabajadores, los campesinos y los artesanos. La pirámide antigua no desaparece, pero se mantiene ahí, digamos, como por tradición. Por tradición, ¿no? Por eso todavía existe un rey, aunque su papel ya no es como el de antes, que lo decidía todo, sino prácticamente simbólico. Los nobles, los condes, marqueses, duques y todas esas cosas ya, bueno, es totalmente simbólico, no sirve para nada. Eso ha quedado totalmente desacreditado. Y la iglesia se sigue manteniendo ahí con uñas y dientes y sigue peleando por tener la capacidad de adoctrinar. Eso seguimos estando igual, ¿no? Y eso, pero poco a poco vemos cómo va desapareciendo esa pirámide, se va diluyendo, cada vez la iglesia tiene menos poder y acabará desapareciendo sola. Ni siquiera los que la mantienen por tradición la seguirán manteniendo. Y el rey, pues, ya veis, en muchos países se han eliminado y los otros tienen una actividad casi simbólica, ¿no? Volvamos a la pirámide que se está afianzando. Y fíjate, un momento clave, en el que hay el gran cambio de una pirámide a otra, es la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se le corta la cabeza al rey. Y eso es mucho más, es un acto simbólico, mucho más allá que el dar la muerte al rey, sino es un caso de desafiar a Dios, ¿no? Es decir, bueno, aunque a ti como rey te ha decidido Dios, a mí me importa un pepino, te corto la cabeza y ya está. Es un acto de desafío, no me creo que a ti te haya elegido Dios. Por lo tanto, te corto la cabeza como cualquier bellaco, cualquier villano. Ese es el primer acto de gran rebeldía sobre la estructura piramidal tradicional. Vayamos dejando eso porque eso se irá desbaratando y centrémonos ahora en la nueva pirámide. Esa pirámide, porque vosotros os habéis dicho, bueno, arriba están los financieros, pero y toda esa estructura es por el voto, pero la gente no vota a financieros, vota a políticos. Ahí voy por lo que es complejo esta nueva estructura piramidal, porque la sociedad se va es cada vez más compleja y más civilina en su estructura. Antes de entrar en el fondo de la cuestión del pico de la pirámide, vamos a centrar en la parte de la ciencia. Ya digo que esa ciencia no sustituye a la religión, aunque se dedica también a la educación, a la formación y a descubrir y dar explicaciones a muchas cosas que antes se explicaban de forma por explicaciones religiosas, y no está en su papel desacreditar a Dios, pero sí que lo hace de forma indirecta. Y hay una parte de esa ciencia, que es, digamos, las ciencias políticas, que son las que se dedican a adoctrinarte, eso sí, que se dedican a adoctrinarte para decirte que tienes que votar para legitimar al que está arriba. Tu labor es exclusivamente legitimar al de arriba, legitimarlo, porque luego no te va a hacer ni caso, porque estando arriba, los que tú eliges, que son los políticos, van a estar al servicio de los que realmente están arriba, que son los financieros. Son los financieros. Y una de dos, o te lo crees por las buenas, o te lo crees por las malas. Por eso muchas veces esa estructura piramidal no la justifica la democracia, sino una dictadura. En este caso, la dictadura, apoyado por los financieros, siguen estando arriba porque ponen a un dictador, a un pelele, para que haga sus servicios, ¿no? A ver cómo yo explico la complejidad de lo que a partir de ahora, todo esto es cosecha, como decía, de Zunzunegui. Pero ahora voy a poner yo mi propia opinión personal, el ir mucho más allá, explicar por qué el que está arriba, que es el financiero, sigue estando arriba aunque no lo has votado tú. Tú has votado al político, y el político se va a convertir, no va a ser lo que tú digas, sino que va a estar al servicio del financiero, que es realmente el que puede, el poderoso, que utiliza al político, digamos, como testaferro, como pantalla, para que dé la impresión de que el político es el que manda, cuando en realidad el que manda es él, que está detrás. Voy a poneros un ejemplo. Suponeros que yo soy un banquero muy importante, tengo 1000 sucursales bancarias y en cada sucursal bancaria tengo 10 trabajadores, en total 10.000 trabajadores, ¿no?
10.000 trabajadores que tengo que pagarle un sueldo, eso vale una pasta, y aparte de los alquileres o las compras de los locales para las sucursales bancarias. De repente, pues la tecnología te inventan los cajeros automáticos o te da la posibilidad de hacer tus gestiones bancarias a través de Internet. Por lo tanto, cuanto más operaciones bancarias hagas por Internet o por cajeros, las sucursales tienen pérdida, no tienen mucha utilidad. Los únicos que van allí son personas mayores que no se aclaran muchas veces con el tema de la informática. Entonces el banquero puede decir, yo puedo ahorrarme un dineral echando a la calle a los trabajadores que tengo, de los bancos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas mayores que no se aclaran por Internet pues que se fastidien. Que se fastidien. O en todo caso que llamen a sus nietos y que le expliquen, que le ayuden a hacer las gestiones por Internet. Yo me tengo que ahorrar esos trabajadores que ya no me sirven, ya por Internet y por los cajeros me es suficiente, ¿no? Pero claro, desprenderme de tantos trabajadores, me supone un dineral, porque cada trabajador a lo mejor lo tengo que indemnizar con 20.000 euros, por yo qué sé, por 50.000 trabajadores, que si me elimino la plantilla a la mitad, son unos 100 millones simplemente de indemnización. Y aunque luego con el tiempo lo puedo recuperar por los sueldos que me ahorro y por las sucursales que cierro, 100 millones son mucho dinero, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues le hablo al político de turno y le digo, oye, hazme una reforma laboral, cámbiame las leyes laborales para que yo pueda despedir a mis trabajadores a mitad de precio. Y efectivamente, se hace una reforma laboral, se cambian las leyes para que tú puedas despedir de una forma más barata a tus trabajadores. Y en vez de darle 20.000, le das 10 y que se fastidien. ¿No? Le pagas 10. ¿Y a cambio de qué? Aunque yo tenga que darle a ese político 1 millón, pues aún me quedan 99 millones que me ahorro. O le doy una puerta giratoria, que para eso están, y se lo agradezco, le voy dando unos sueldos todos los meses de 10.000 euros, y aunque le dé 10.000, pues fíjate, me he ahorrado un montón de sueldos, ¿no? Para eso están las puertas giratorias. La existencia de puertas giratorias, la existencia de que haya sobres, es la prueba palpable de que quien está arriba no es el político, es el financiero. Y lo que tú haces votándolo es legitimarles, ¿no? Ese es el sistema. Te voy a poner otro ejemplo. Yo soy una empresa eléctrica importante, y lo lógico sería, bueno, lo hacemos en cualquier comercio, ¿no? Cuando vas al comercio a compras patatas, compras tomates y compras caviar, ¿no? Y tú pagas lo que vale el patatas, las patatas por lo que valen, el tomate por lo que vale y el caviar por lo que vale. Pero si yo hiciera, ¿y qué tal si yo pudiera hacer que las patatas, el tomate y el caviar lo venda a precio de caviar? Eso sería un chollo, ¿no? No tendría mucho beneficio con el caviar, pero con las patatas, ¡buah! De diferencia, si yo me compro a lo mejor, y ojalá se vendan patatas, yo fomento el que se venda usted 20 kilos de patatas como si hubiese sido 20 kilos de caviar. Y me forro. La diferencia de beneficio es enorme. Pues eso es lo que hacen las eléctricas. Tú, la generación eléctrica por solar, por fotovoltaica, es muchísimo más barata que la que se hace por gas o por energía nuclear. Y en vez de vender la energía que tú consumes por gas, a precio de gas, y la que consumes por fotovoltaica, a precio de fotovoltaica, coges toda y la vendes como gas, la vendes como caviar. Y el beneficio es brutal. Además, si consigo que toda la generación sea de fotovoltaica, pues fíjate, y yo pongo solamente un gramito de caviar, o sea, una sola central de gas, es el pretexto para que todo lo que me genera la fotovoltaica, poner a precio de gas. El beneficio es la leche. Y si además consigo que esa energía, esas plantas solares y las plantas eólicas, no las compre yo, sino que la compres tú con tu recibo, porque en tu recibo está una parte destinada a subvencionar la implantación de placas solares, que las subvenciones las van a recibir las eléctricas, resulta que tú le estás pagando las placas solares, las estás pagando tú, que te las van a vender a precio de caviar, a precio de gas,
y te la vas a pagar tú también. O sea, es redondo. Y si ahora además Europa te obliga que las emisiones de CO2 te sanciona, y te sanciona para que no emitas CO2, porque tú tienes la capacidad, ellos encima te hacen que ese gasto por CO2 lo repercutan en tu recibo, resulta que las emisiones de CO2 la pagas tú, cuando tú no tienes la posibilidad de reducir el CO2. La tienen ellos, pero a ellos no les importa, así que pagar pues se paga, porque lo repercuten en tu recibo. Y toda esa no sé cómo llamarla, esa canallada o ese desfalco, no sé cómo llamarlo, ¿por qué se permite? Porque para eso están las puertas giratorias. Ahí te demuestro que el que está arriba no es el político. El político lo legitimas tú con tu voto. Y una vez que está arriba es controlado por el poder económico, que es el que realmente manda. Ahí está el poder, ¿no? Voy a poner el caso español, por ejemplo, fíjate, el caso curioso español, que es el de con la muerte de Franco. Hubo un milagro. Franco se muere y de repente España se convierte en una democracia modélica, sin violencia. ¡Oh, qué bien! ¡Qué buenos somos los españoles! Bueno, hoy día todo el mundo sabemos lo que ha pasado. Europa nos exigía ser los países civilizados, Europa y América nos exigía ser demócratas. Entonces, el poder lo tenían los grandes financieros de la época franquista, lo tenían. Y claro, Europa te obliga a hacer una democracia, pues bueno, pues la haces. ¿Y cómo la haces? Que para que parezca democracia un país, ¿qué necesitas? Dos partidos, a ser posible, opuestos. Uno de izquierdas y uno de derechas. Uno del PP y otro del PSOE. Pues bueno, pues me los monto. Yo me pongo un partido de derechas y cojo otro partido de derechas y lo disfrazo de izquierdas. Porque no me digáis que tiene algo de izquierda el señor Alfonso Guerra o el señor Felipe González. Que todo el mundo decía, PSOE y PP la misma mierda es. Otro mundo decía, lo sabéis todo el mundo, que eso de que al PSOE lo de socialista y lo de obrero le sobra. Estaba claro que el poder, por eso no ha habido ningún tipo de revuelta, el poder, a la hora de hacer la transición democrática, lo que hace es montar un partido de derechas y ponerle un disfraz de izquierdas. Y hay una alternancia, que por cierto no es la única. No es la única, porque ya en el siglo XIX, entre creo que era Sagasta y Cánovas del Castillo, hubo una alternancia, se llamó el turnismo, ¿no? Es una forma de gobierno en el que los dos poderes se iban alternando, se iban turnando en el poder, manipulando las elecciones. O sea que lo del turnismo ya existía en el siglo XIX y aquí, después de la muerte de Franco, se ha hecho igual. Se han cogido dos partidos y dicen, pues primero gobiernas tú, luego yo, luego tú, luego yo, pero en el fondo el que está gobernando siempre es el poderoso que está detrás, que pone puerta giratoria tanto para gente del PP como para gente del PSOE. Y ahí tiene las puertas giratorias de Felipe González o la de Aznar, por ejemplo, entre muchos, porque ahí están todos, ¿no? Hay montones de gente metido en las grandes empresas, haciendo nada, como todo el mundo sabe, ¿no? En definitiva, tenemos un sistema totalmente, no sé, corrupto, no sé qué decirlo, o falso, o tramposo, ¿no? Y eso hace falta rebelarse. En España hubo una revuelta, hay gente que no le gustaba este sistema, gente antisistema, que era la gente del 15M. La gente del 15M estaba harto de que uno no pudiera confiar, por eso se gritaba entonces, no nos representan. Porque no se sentía representado, defendido como gente de la calle, como gente de abajo, con la gente de la derecha y con la gente de la izquierda. Y no nos representan. Pero la gente del sistema, recuerdo que una señora, ¿cómo era? Le llaman Doña Finiquito, como me acuerdo cómo se llama, hoy tengo un día malo para acordarme de los nombres. Pues aquella decía, con esa chulería, diciendo, bueno, si no os gusta el sistema, presentarnos a las elecciones. Y de repente el 15M se presentó a las elecciones, en el nombre de Podemos, que lo que trataba es de tratar de que realmente España fuese democrática de verdad, y que no hubiese ese paripé entre dos partidos de derecha que solo se cambian en el nombre, son los mismos perros con distintos collares, pero son los mismos, y las puertas giratorias lo controlan todo. Y bueno, de ese desafío presentar las elecciones, Podemos se presenta a las elecciones. Y dio sorpresa,
que funciona, y entran en el Parlamento. A partir de entonces, Podemos se convierte en el gran enemigo, tanto de la derecha como de la izquierda, y es atacada tanto por Aznar como por Felipe González, por los dos, y es lógico, son los dos que han montado este sistema aparentemente democrático contra alguien que realmente les está desmontando el chiringuito, ¿no? Y a partir de entonces todo es ataque, ayudados también indudablemente por los medios de comunicación y por las redes sociales, atacar, porque hay que echar de ahí ese partido que está estropeando ese turnismo entre los dos partidos de derecha. Y en parte lo consiguen, ha habido gente de Podemos que ha ido a la calle, y en parte también los absorben, porque hay mucha gente de Podemos que por desgracia están metidos dentro del sistema. Ellos estaban hablando de quitar las puertas giratorias y no la han quitado. Ellos dijeron de que había que quitar el Senado, porque no servía para nada y no lo han quitado. Es más, participan en el Senado, y ellos dijeron que iban a quitar las diputaciones y no lo han quitado. Además, están dentro de las diputaciones, han entrado dentro del sistema. Cuando decían que había que cambiar la Constitución, porque realmente la Constitución es un paripé, está blindada para que no se toque ni al rey, ni a la Iglesia, ni al sistema de los partidos políticos, ni a las comunidades autónomas, está todo eso realmente blindado y difícil de cambiar, pues ellos ya se les ha olvidado el cambiar la Constitución, con lo cual hay una parte, hay una parte que ha asumido el sistema y se ha sumado, y otros que han salido a la calle, como el caso de Pablo Iglesias. Y también Podemos ha entrado en el sistema en lo que se refiere en su estructura interna. Ellos también tienen lo que se llama disciplina de voto y lo que es listas cerradas y bloqueadas que deciden unos pocos. Daros cuenta que el poder económico no puede controlar a 350 diputados y 265 senadores. Es mucha gente para tan poca puerta giratoria. Entonces el truco está en controlar a 3, 4, 5, y con eso es suficiente. Ellos ya se encargan de controlar al resto de los diputados, ¿no? Y eso se hace con la disciplina de voto. La mayoría de nuestros representantes solo están al Parlamento para que aprieten el botón de lo que le dicen sus jefes. Y si no lo aprietan lo que ellos les dicen, entonces no solo tienen una multa, sino que luego no entrarán en las próximas listas. Daros cuenta que nuestros representantes no tienen por qué obedecernos, porque ellos tienen que obedecer a quien le mete en la lista, porque si ellos hacen lo que queremos nosotros y no lo que quieren el que lo mete en la lista, pues no entra en la lista y se acabó, ya no es diputado. Mira, os voy a poner un ejemplo. Hace ya años, no sé si algunos os acordaréis, antes de que entrara el Partido Popular, en la Comunidad Valenciana se quería que entrase, se quería el trasvase desde el Ebro, aquí, para llegar al agua hasta la provincia de Alicante. Y bueno, hubo incluso manifestaciones, muchos agricultores que querían apoyar al Partido Popular. Bueno, el Partido Popular entró, y porque entró y los representantes de la Comunidad Valenciana del Partido Popular iban en su programa a hacer el trasvase del Ebro. A día de hoy no hay trasvase del Ebro. ¿Por qué? Porque al llegar a Madrid, nuestros representantes de la Comunidad Valenciana no hacen aquello por lo que se les ha votado, sino hacen lo que le interesa al partido, y en ese momento al partido, a cualquier partido en la actualidad, no le interesa molestar a los catalanes, y los catalanes no querían el trasvase del Ebro. Por lo tanto, no hay trasvase del Ebro. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha hecho lo que querían los electores? No. Se ha hecho lo que querían los de arriba. Por lo tanto, veis que esta democracia es falsa. Esta democracia no representa a sus votantes. Nuestros votos solo están para legitimarla, pero luego, cuando están arriba, no hacen lo que a nosotros nos interesa, hacen lo que les interesa a unos pocos. En fin, en esa situación estamos, En esa situación estamos. Además, luego han aparecido otros partidos de refuerzo para aguantar el sistema ante ese ataque de la gente de Podemos, como eran los de Ciudadanos
y ahora los de Abascal, los de Vox, ¿no? Tratando de reforzar esa derecha, porque le parecía que la derecha era una derechita cobarde, y entonces hacía falta una derecha con más cojones, y ahí estaban ellos, ¿no? Para evitar que los antisistemas derriben este sistema piramidal en el que el financiero manda, manipulando por puertas giratorias a los políticos de siempre. Con lo cual, no hace falta que venga Soros, ni que nos pongan un microchip en la vacuna. Estamos controlados. Todo eso está diseñado desde el principio de la civilización, y mucho más ahora, para que tú estés absolutamente domesticado, votes, porque si te digo que no votes, me vas a decir, ¡qué barbaridad! Lo que estás diciendo, no votes. Porque tú tienes que votar y no lo vas a poder evitar. Estás adoctrinado para que votes y para que legitimes este sistema. Y no lo puedes evitar. Y si alguna vez te organizas, como hizo Podemos, para desmontar este sistema y te conviertes en un antisistema, irán por ti y te meterán en la cárcel por haber supuestamente dado una patada a un policía, que seguramente es mentira. O sea que de libre no eres libre. No eres libre. No eres libre, y sobre todo no serás libre mientras sigas votando. Así están las cosas, y a jorobarse. Nos vemos.